de Juan y vamos a estar dándonos nosotros cuenta de lo que el Señor hizo en este capítulo 15 y vamos a regresar para atrás a este evangelio. La semana pasada vimos el amor que lleva hacia Cristo, la amistad, cuál existió y existe si en verdad somos sus discípulos. Primero, el amor fue lo que llevó al Hijo a la cruz por aborrecer al Padre, por obedecer al Padre. Qué amor tan sublime que obedeció al Padre hasta la muerte en la cruz. Segundo, el amor por nosotros los elegidos aún antes de la fundación del mundo, cuando estábamos alejados del Padre. El amor del Padre siempre es hallado hacia el Hijo Jesucristo, y en Él y en el Hijo el Padre nos amó y con ello nos podemos también amar. El apóstol Juan nos enseña que Él nos amó primero y después nosotros pudimos amarlo. El contraste de este amor se halló en el odio hacia Jesucristo, como después sería hacia sus seguidores, los cristianos, como fuimos llamados en el libro de los Hechos. El mundo antiguo aborreció a Jesucristo como no lo es diferente hoy. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos demuestra esto, que lo aborrecieron. El mundo sería frío después ante los discípulos como lo fue hacia Cristo, su Maestro y Señor. El mundo no lo amó, mas Cristo amó a los elegidos que estaban en el mundo. Del mundo salimos para ser su pueblo, porque Él nos amó primero. Pero por aborrecer a Jesús, ellos aborrecieron a sus discípulos. Jesús dijo, esto fue para que se cumpla la escritura que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y vamos así a ponernos en pie y vamos a leer aquí en el capítulo 15, versículo 18 al 25, para que nosotros nos fijemos bien con esta introducción, ¿verdad? Lo que vamos a hablar hoy en esta mañana, con esta introducción, ¿dónde nos hallamos hoy en este tiempo en el que estamos hoy? Dice la Biblia en el versículo 18 y 25, en este capítulo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, quiero leer este versículo, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta mañana vamos a ver 3 puntos que tienen que ver con lo que estuvimos viendo en Primera de Corintios. Primero vamos a ver el mundo, después vamos a ver el mundo hacia los discípulos. Y tercero, vamos a ver el mundo hacia Jesús. Quizás pudiera haberlo puesto así, en el primer punto pudiera haber sido hacia Jesús, hacia los discípulos y finalizo con el mundo.
Y todos nos vamos a estar basando en el versículo 18 de este capítulo 15. Antes de seguir más adelante, yo quiero nomás ver esto, ¿verdad? Leer esto con ustedes, ¿verdad? Concerniendo este evangelio. Es nomás un pedazo nomás que tomé aquí de un teólogo, ¿verdad? Que estudió esto ya más a fondo, ¿verdad? En este evangelio de Juan, el apóstol A.T. Robinson, en su libro 12, The New Testament Studies, en el 1962, en las páginas 107 hasta el 125, dice: seleccionó entre número de señales y sus propósitos al narrar fue de llevar a sus lectores al convencimiento de Jesús, que es el Cristo y el Hijo de Dios. De esta afirmación podremos sacar ciertas conclusiones ampliamente verificadas por el contenido del Evangelio. Y vamos a ver tres. Primero, se trata básicamente de un documento evangelístico. Este es el Evangelio de Juan. Es visto como un documento evangelístico. Segundo, su método explícito es presentar a la obra y las palabras de Jesús de manera que muestren la naturaleza de su persona. Este es el segundo punto, de demostrar la naturaleza de Jesús, sus obras, sus palabras. El tercer punto dice: la descripción de dicha persona como Mesías indica que probablemente el Evangelio está destinado a los judíos, como por otro lado, pareciera que Juan escribe para lectores fuera de Palestina y en parte ignoran las costumbres judías. Resulta una atractiva hipótesis. Considera que escribió especialmente para los judíos de la diáspora y sus proselitos en las sinagogas helenísticas. Esto es lo que escribió este A.T. Robinson. Pero hoy en esta mañana vamos a estar viendo, ¿verdad? Estas son tres bases que nos pueden ayudar más o menos, ¿verdad? Para darnos cuenta a quién se dirigió este evangelio y qué fue el propósito de este evangelio para ustedes, para la ayuda de ustedes en el tiempo que ustedes estudian este evangelio en sus hogares o para más después, o aún aquí en la iglesia, para que ustedes les dé más claridad y más una dirección clara para que ustedes puedan entender este evangelio. Entonces, en el primer punto que nos damos cuenta hoy en esta mañana sería el mundo, que lo hallamos en el versículo 18. Y el Señor, esto vino de las palabras, esto vino de la boca de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor y también nuestro Dios. Y Él nos dice, porque ya que nosotros también somos discípulos del Señor, somos seguidores del Señor, somos estudiantes de su vida y de sus palabras para aplicarlas también a nuestra vida, esto sería solamente algo de interés para los discípulos, no para el mundo. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos lo que nos espera en el mundo, así como al inicio yo también les di esta noticia concerniendo esta persona, esta alma, y casos así. El Señor no quiso que sus discípulos quedaran en las tinieblas y que fueran ignorantes a estas cosas que vendrían a su vida. Él quería que nosotros tomáramos precaución y cuidado y que no esperáramos del mundo mucho amor, que es el contraste de hoy en este día. Si el mundo os aborrece, dijo Jesús, una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta para ver, para refrescar nuestras mentes, es de que Cristo vino al mundo del Padre. Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Esto nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 28. Nos enseña que Él vino de Dios, para que así no haya duda de que Él es Dios.
Él es de la misma naturaleza y de la misma esencia, aunque Él vino como hombre, pero su espíritu era igual que al Padre y la misma autoridad que al Padre. Él fue el Hijo. No pudo haber sido menos ni más. Tiene que ser de la misma esencia y de la misma naturaleza para ser exactamente como Dios. O si no, entonces no es Dios, es otro Dios o menos que Dios. Tiene que ser de la misma naturaleza, de la misma esencia. Y dice en la Biblia, salí del Padre y he venido al mundo. Cristo Jesús lo aborreció el mundo. Después de haber salido del Padre, el mundo lo aborreció. El versículo 18 del capítulo 15 nos demuestra y dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es algo muy interesante esto, porque podemos decir nosotros, antes de la fundación del mundo, el Señor ya había escogido a los suyos. Pero también al mismo tiempo podemos ver que aún antes de ellos, por la razón de que Él fue el Señor y el Maestro de ellos, y que después ellos también iban a experimentar el aborrecimiento del mundo. Entonces esto lo podemos ver en dos partes también, como eterno, como también en lo temporal de hoy. Pero Cristo les dijo, sabed, Él quería que ellos supieran. Él no quería que ellos quedaran en la ignorancia. Él quiso que ellos supieran de que el mundo no los iba a aborrecer. Y aquí es donde podemos medir qué amor tan grande ellos tuvieron para su Maestro. Qué amor tan grande de que aún el mundo los iba a aborrecer, aún sus familias los iban a quizás a aborrecer porque eran de la nacionalidad judía y ellos tenían sus costumbres, ¿verdad? Y sus leyes y sus ritos. Y por de seguro podemos pensar que iba a haber una separación, pero ellos creían lo que Jesús les había dicho y lo aceptaron como Mesías. De los que lo aborrecieron a Jesús, nosotros podemos darnos cuenta de esto, mis hermanos, que este pecado que ellos cometieron, que Jesús nos va a enseñar después, es algo que viene del nacimiento, que todos por naturaleza lo llevamos. El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Es algo muy interesante cuando la Biblia nos alusa así para que veamos que esta es la naturaleza humana. Esto es lo que pasa, lo que pasó después de Adán. Quedamos todos así en este sentido, destituidos desde la matriz. Desde que salimos de la matriz, salimos nosotros todos destituidos de tener parte y suerte con Dios, llevándonos a un apuro de decir, Señor, ¿qué es lo que hago para no estar destituido? Esto es algo que pueden ser puestos en dos formas, creerlo o dudarlo. Ezequiel 14:5 dice, ya que se apartaron de mí todos ellos por sus ídolos. Este es el pueblo del Señor. Ellos se habían dejado llevar por sus ídolos. El Señor detesta la idolatría, detesta la idolatría. Aún ante los que dicen ser cristianos, el Señor detesta la idolatría. Detesta de que nosotros hagamos otros dioses. Es un insulto para Dios de que nosotros hagamos otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo poder. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos un Dios, hacemos menos al Creador, al que hizo todo lo que podemos ver nosotros, a todo lo que alcanza nuestra vista en ver, lo insultamos totalmente a Él. Ahí es donde podemos medir nosotros la misericordia de Dios, de que no nos destruye, sabiendo que Dios no necesita a Él, hermanos, a pedirle permiso a nadie. A Él aún hasta la Biblia nos enseña que Él no jura sobre ningún otro, sino sobre Él mismo, Dios.
Él mismo hace sus juramentos en su nombre. Esta es la potencia de Dios, su autoridad, su grandeza. Cuando yo veo esto y yo veo el poder que Dios tiene para consumirnos y destruirnos, puedo ver también al mismo tiempo su grande misericordia que nos tiene a todos, aun los que no son salvos, de que no nos ha destruido el Señor. Por esto, porque nos hemos dejado llevar por los ídolos. Jesús de su boca le dijo a su pueblo le dijo él en Mateo 15:8, me honran, mas su corazón está lejos de mí. Podemos darnos cuenta que esta es la naturaleza humana. Esta es nuestra naturaleza. Nacimos alejados de Dios. Nacimos alejados de Dios con la muy grande necesidad de ser enseñados del Señor. Esto nos lleva a un grande apuro de instruir a nuestros hijos en el camino, de no dejarlos que se desvíen. Me lleva a mí, hermano, a preocuparme de enseñarle a mi hijo hasta llegarlo a convencer de que hay un Dios que existe. Aquí es donde yo puedo ver mi falta, mi falla, mi pecado, que no lo he hecho como el Señor me ha mostrado. Porque la Biblia rápidamente nos enseña, me honran, mas su corazón está lejos de mí. Estos eran los que honraban a Dios, estos eran los que honraban a Jesús, pero Jesús dijo, sus honras se escuchan, pero sus corazones están lejos, muy lejos de esas honras que ustedes están dirigiendo. Yo cuando veo esto, yo digo, Señor, ayúdanos, porque esta es la condición del hombre. Yo quiero que mi corazón esté acercado a Dios en mi alabanza, en mi adoración, en mi devoción, mis oraciones, porque estoy alejado. El Señor ya me demuestra que yo estoy alejado. Esto el Señor nos demuestra. Yo quiero acercarme a Él, yo quiero acercarme hacia el Señor, porque con la ayuda del Espíritu Santo, no porque yo haya nacido así, o no porque hayamos, con la ayuda del Espíritu Santo, Él es el que nos hace ver estas realidades. Él es el que nos ayuda y nos convence de que esto es verdad. Es con la ayuda del Espíritu Santo. De los que lo aborrecieron nos escogió también el Señor. Por eso esto también tiene mucho sentido cuando dice la palabra del Señor en Juan 3:16, que también ha sido usado mucho por el mundo también, y que muchos se quieren justificar con esa forma de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues tiene sentido, porque del mundo es donde nos sacó a los que fuimos escogidos. No de que Él amó al mundo en el sentido de que amó su pecado y que los va a llevar a todos al cielo. Esto no tiene ningún sentido entonces. Iba a chocar con lo que estamos viendo hoy aquí en este momento. Entonces, si así lo vemos en ese caso, entonces sería que aún hasta los que aborrecen estar con Dios estarán en el cielo con Dios. Esto significaría que aún los que odian a Dios estarían en el cielo con Él, porque el Señor iba a dejarlo así pasar por toda la eternidad. Esto es algo muy interesante cuando lo vemos así. Y así es como así en muchos de los casos. Esta es una clase de evangelismo universal que se llama así, de que esta redención es universal. El Señor aquí en la Biblia nos va a encaminar a demostrarnos a nosotros quiénes son los suyos, quiénes no son los suyos, quiénes van a estar con Él y quiénes no van a estar con Él. La palabra del Señor nos enseña aquí en el versículo 19, en este capítulo 15, dice, antes yo os elegí del mundo. Es interesante que Él estaba hablándole a un grupo de hombres, eran 11 hombres que habló Él, sus discípulos. Salmo 4:6 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. Pues aquí en este caso yo quedé afuera también. Porque yo no fui un hombre piadoso, el que me hizo piadoso fue Cristo. Porque antes de Cristo yo no era piadoso, yo quedo fuera, yo quedo excluido, yo quedo destituido, yo quedo en ese caso así, porque yo no nací piadoso. Los que me conocieron de mi niñez y mi juventud lo sabían bien que yo no era piadoso. Entonces yo quedo excluido, pero el que me hizo otra vez, como lo voy a repetir,
el que me hizo piadoso fue Cristo. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. Él es el único que nos puede hacer piadosos. Nosotros no podemos hacernos piadosos. De los que lo aborrecieron, nos escogió a ser sus discípulos. Estos son los que estaban en el mundo. Él los escogió, los hizo piadosos. Aquí vemos esto en el Salmo 4, versículo 6. De los que lo aborrecieron, nos escogió. De los que lo aborrecieron. La Biblia también, los que hemos leído la Biblia, nos enseña que nosotros, aún siendo pecadores, Él nos amó primero. Qué precioso, qué amor tan grande del Señor. El capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí. Yo quiero que el Señor me elija a mí en esta mañana. Yo quiero que el Señor me haya elegido hoy en esta mañana. Yo quiero ser el suyo. No es de que yo lo haya elegido. Muchos en la iglesia piensan que porque ellos lo han elegido, se llevan por esa elección, que puede ser temporal, superficial, aún hasta a veces falsa. Y muchos en las iglesias piensan esto: yo escogí al Señor. Y se olvidan de que es el Señor el que los escogió, a los que a Él haya escogido. Nos damos cuenta que el Señor tuvo un grande grupo, muy grande, de discípulos en un tiempo, pero todos se fueron. Pero Él le dijo a estos 12: a ustedes, yo los he elegido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 70, Él les dice a ellos, claro, en este acontecimiento, cuando todos se fueron, Él después se voltea a los suyos y le dice a los 12, menos uno, porque Él lo clarifica, dice: ¿no os he escogido yo a vosotros? Luego después Él les demuestra que uno es el diablo, que ese era ¿quién? Judas. Esta es la redención, esto es donde el Señor nos sacó del mundo. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque después el apóstol Pablo nos enseña también y nos enseña que esto fue aún antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que ha creído en verdad en Jesucristo y que es una verdadera salvación, podemos confiar que, porque la Biblia también lo dice así, dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. El Señor no cambia. Al que el Señor ha salvado queda salvo. El Señor no anda cambiando de que tú eres salvo y tú no eres salvo. Al que el Señor salvó, lo salvó. Y no lo salvó por su justicia, no lo salvó por lo que Él haya hecho, no lo salvó, hermanos, por lo que Él vaya a hacer. El Señor lo salvó aún antes, conforme a Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a pensar aquí, antes de la fundación del mundo, hermano pastor, sí, antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos escogió a los que somos escogidos. Antes de que yo hubiera pecado y antes de que yo lo hubiera aceptado, el Señor ya me había escogido. Pero Jesucristo nos demostró el camino para que así nosotros veamos el camino, porque no lo sabíamos el camino. Él fue el único que supo el camino cuando Él vino a demostrarnos la luz. Él es la luz del mundo. Y en el mundo estaban los que Él había escogido para salvar. Estos son los que son salvos por la fe en Jesucristo y los que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, como este ejemplo de Abraham, que por la fe él pudo alcanzar las promesas de Dios, como nosotros las hemos alcanzado por medio de Jesucristo, y también al mismo tiempo pudo ser amigo de Dios, como nosotros podemos ser amigos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ahora en este tiempo en el que estamos viviendo, ¿qué se puede decir al mundo que estamos rodeados? ¿Qué les podemos enseñar a ellos hoy? Parece que hoy el mundo ama más a Dios que nosotros. Parece a veces que el mundo nos ama ya hoy. Pero hermanos, en esto lo que estamos viendo no es tanto que el mundo nos ama, es tanto de lo que nos hemos enfriado.
Porque si nosotros predicaríamos el Evangelio de Jesucristo, y si nosotros hablaríamos la verdad, nos iban a aborrecer. No nos iban a querer tener amistad. Porque íbamos a hablar de Cristo. Íbamos a hablar de cosas que iban a afectar el pecado que ellos llevan. Por eso el mundo puede, hermano, la persona que es un amigo del mundo y que es un siervo, hermano, la Biblia nos va a enseñar ahorita algo muy diferente a eso. Esto es algo muy interesante y aquí es donde le fallamos al Señor nosotros. El versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, esto es lo que dijo Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Era lógico que los discípulos iban a ser aborrecidos, es obvio, porque ellos eran seguidores de Jesús y las costumbres de ellos, de los que no eran de Jesús, iban a chocar contra los discípulos de Jesús, iban a chocar las costumbres, porque ellos no iban a hacer las cosas que, hermanos, no eran iguales, no iban a hacer lo mismo, iban a hacer un contrario, iba a ser un contra. De los que lo aborrecieron nos escogió a ser discípulos, de los que lo aborrecieron nos aborrecieron porque somos sus discípulos. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Aquí es donde yo me baso de lo que yo dije ahorita hace ratito, de que por eso el mundo no aborrece la iglesia. Y aún hay unas iglesias que aún hasta se han dejado llevar por el mundo en total y han aceptado aún todo lo que lleva en el mundo solamente para verlo así. Si seguimos nosotros las enseñanzas de Jesús, las iglesias van a ser muy pocas y las iglesias van a ser contadas y pocos van a ser los que van a estar en los grupos. ¿Por qué yo digo esto? Porque solamente van a seguir a Jesucristo, no va a haber nada del mundo ahí o no va a haber algunas cosas que van a ser llamativas al mundo. Traigamos la música del mundo y el mundo quiere venir a escuchar la música, quieren escuchar las alabanzas. Traigamos algunas actividades para promover y traer el mundo como la comida, también el mundo va a venir por eso, porque quieren comer el pan, estos ministerios que a veces lo hacen así, por eso hacemos esto. Ayudamos a los que están necesitados, pero entre eso ha habido abuso también. El versículo 19 dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo no está interesado en Jesús, al menos de que nosotros les toquemos la música que a ellos les agrada y les demos la comida que a todos nos gusta comer, y al menos de que nosotros les demos las cosas que ellos necesitan. El mundo va a venir a escuchar, pero téngalo por seguro que al final de cuentas no quieren nada de saber de Jesús. Al final ellos van a decir, no queremos saber nada. Va a ser una forma de religiosidad, porque a finales nos damos cuenta de que es Dios el que escoge, Él es el que llama a su pueblo. Pero nosotros, para que nuestras congregaciones no decaigan, dejemos que entre el mundo, dejemos que estos conceptos del mundo entren en la iglesia, como estos predicadores que predican la prosperidad. Hermanos, este hombre que está allá en Texas, este hombre Joel Osteen, este es uno de los más falsos predicadores que pueda haber, que predica la prosperidad. El mundo lo quiere escuchar, porque el mundo quiere prosperar también. Quieren a alguien que los motive en sus desánimos. Quiere que alguien los motive para alcanzar sus metas en trabajos, en empresas y en colegios. Por eso muchos van a escucharlo y le dan sus ofrendas ahí a su ministerio por esa misma razón. Pero si Él les hablara del Evangelio y les demostrara a ellos que Cristo Jesús vino por nosotros y que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, tuviera una iglesia como la mía quizás. Porque nadie iba a estar interesado en escuchar eso. Pero el mundo está movido por esa prosperidad. Esa es la moda hoy. Estaba yo escuchando y lamentablemente yo conozco a este pastor predicador. Y cuando yo lo veía hablar, hermano, estaba motivando a la gente.
Estaba motivando a la gente a dar palmas, estaba motivando a la gente al gozo, estaba motivando a la gente a todas esas cosas, pero al final de cuentas el evangelio no se está predicando. El evangelio se debe de predicar, debemos de ser fieles a predicar el evangelio. A eso hemos venido a la casa del Señor, a escuchar de lo que Cristo nos enseña. Queremos conocer a Cristo. No vamos a conocer a Cristo como algo que se siente, como algo espiritual, sino que lo vamos a conocer a través de las Escrituras. Cuando yo leo las Escrituras, me da el conocimiento quién es Jesús y me demuestra a mí dónde yo estoy en Jesús. El mundo todo me ama, todos los del mundo me aman, me aprecian, me palmean. Es porque yo no estoy hablando de Cristo. Hablemosles de Cristo, prediquémosles de Cristo, hablemosles de las cosas del Señor y rápidamente nos vamos a ver solos quizás. Quizás veremos dos. Jesús solamente de todo su pueblo, solamente 11 de todo su pueblo, 11 solamente fueron los que lo siguieron. Y después de esto, en el libro de los Hechos nos damos cuenta que la persecución siguió con esos y empezaron a matar a los apóstoles. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Nos da esa palabra sí como un incumplido, que no se ha cumplido todavía, pero que se iba a cumplir. Como un incumplido, no se puede cumplir. La razón nos la da después, en este versículo también, de lo que sigue después. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O entonces es menester no tan solo ser un ser humano, pero también hablar como el mundo habla para que el mundo nos ame. Pero al momento que no hablamos como el mundo, nos vamos a dar cuenta que el mundo ya no nos va a querer amar. Por eso la iglesia eran pocos. Y se amaban los hermanos en sus congregaciones, se amaban. El sufrimiento que había afuera los llamaba a los hermanos a amarse. Nos amamos en el amor del Señor. Estamos sufriendo, estamos pasando por situaciones difíciles. La iglesia en ese tiempo pasaba por persecuciones. En los Estados Unidos lo único que tememos es de que nos digan algo malo. No nos van a perseguir con una espada. No nos van a quitar lo que tenemos. Lo único que nos espera es de que no vamos a tener a muchos amigos. Lo que nos espera es que nos van a criticar. Eso es lo que nos espera y a eso es lo que le tememos. Qué valientes fueron los hermanos en el pasado, mucho tiempo, siglos atrás, que aún hasta la espada no temían. Cuando los soldados los seguían con una espada, ellos seguían el ejemplo de su maestro y de su Señor. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Jesucristo. Yo cuando veo esto, yo digo, Señor, dame más valor. No quiero ser cobarde. No quiero temer en quedar solo. Si quedo solo, tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, yo tengo toda la ganancia. Pero algunos prefieren mejor tener amigos y quedar sin Jesús que tener a Jesús y quedar sin amigos. Juan 7:7 dice, mas a mí me aborrecen, dijo Jesús. ¿Cómo pueden aborrecer a Jesús? Aborrecer sus discípulos que estuvieron con Jesús. Y hoy en el 2019 es un contraste. ¿Cómo puede ser eso de que ahora aman a la iglesia? Es que lo que nos demuestra es que la iglesia no está haciendo lo que debe de hacer, o si no, fuera igual. Juan 17:14 dice, el mundo estamos hablando del aborrecimiento, porque no son, y porque a mí también me aborrecieron. El Señor dice, si a mí me aborrecen, ténganlo por seguro que a ustedes los va a aborrecer. El Señor no los excluye también del aborrecimiento y decirles, bueno, a mí que me aborrezcan, pero a ustedes no los van a aborrecer porque yo los cuidaré. Jesús nunca les dijo a sus discípulos eso.
Jesús no le dijo nunca eso, a ustedes yo los voy a proteger de todos estos aborrecimientos como quizás nosotros lo hiciéramos por nuestros hijos. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús dijo, si a mí me aborrecen, ténganlo por seguro que ustedes después que van a estar aquí, cuando yo vaya al Padre, a ustedes también los va a aborrecer. Y parece que esto quizás pudiera ya haber terminado, pero Juan el apóstol después le escribe a la iglesia y les dice a ellos en 1 de Juan 3:13, después de que esto había acontecido, esto fue más después, los años ya habían pasado, esta era una iglesia, y les dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Estos eran los hermanos que se congregaban en la iglesia y les dijo, no lo hayan extraño, hermanos, cuando salgamos afuera ya terminando el servicio, de que van a ser aborrecidos. No lo hayan extraño, hermanos, de que vayan a echar a algunos de ustedes en la cárcel por predicar el evangelio. Los tiempos eran muy difíciles y los tiempos todavía hoy son difíciles también. Porque mucha gente se puede levantar en protesta en contra de lo que predicamos, como también pueden aborrecernos porque somos cristianos. Pueden alejarse de nosotros, las visitas van a ser menos, los convivios con ellos van a ser menos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Pero eso aún une a la iglesia para que la iglesia cuando se congregue puedan amarse los hermanos, amarse en el amor del Señor. Pablo nos enseña y dice, yo lloro con los que lloran, yo me gozo con los que se gozan. Si mi hermano sufre, yo voy a ayudar a mi hermano. Este es el amor que había en la iglesia porque el mundo aborrecía a los que estaban en la iglesia, a los seguidores de Cristo Jesús. Ahora otra vez en este capítulo que estamos estudiando, 15, en el versículo 20, aquí nos enseña también el Señor otra vez y dice, si a mí, también a vosotros os perseguirán. Es muy fácil, si a mí, también a vosotros. No hay que buscar profundidad aquí, es muy fácil. Si a mí, dijo Jesús, también a ellos. Si a mí me aman, también a ellos. O luego el Señor después dice en el versículo 23 de ese capítulo, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Pero ¿cómo puede ser esto? Esto es otro punto y aparte. Jesús es Jesús y el Padre es el Padre. Pero aquí vemos que Jesús lo hace muy claro y dice aquí, el que me aborrece a mí es porque aborreció a mi Padre. Y aborrecieron a su Padre porque el Padre es el que lo había enviado a él. El Padre es el que envió a Jesús a predicar la palabra. Él es el que lo envió a salvarnos aquí en el mundo. Él vino del Padre, hermanos. El versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El versículo 24 dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Fíjense, qué triste ha de haberse sentido el Señor cuando le hablaba a sus discípulos en este caso, de haber sido aborrecido, de haber sido despreciado por su pueblo, de haber sabido y conocido a Dios donde Él había venido y después venir a ver a su pueblo que lo había despreciado. Después de todas las promesas y las profecías que los profetas nos dejan en el Antiguo Testamento del advenimiento del Mesías, ellos habían aborrecido lo que Dios les estaba demostrando a ellos, lo que Dios les había revelado a ellos, lo que Dios había manifestado a ellos. Ellos lo habían aborrecido. Oh, qué misericordia tan grande tiene el Señor. Yo digo dentro de mí, de que no los destruyó al momento, que no los acabó a su pueblo al momento. Qué misericordia tan grande tuvo Dios de no verlos destruido a ellos ahí en ese momento, porque estaban no tan solo despreciando a Jesucristo, estaban despreciando al Dios al que ellos pensaban que estaban honrando. Cuando vemos esto, nosotros nos podemos dar cuenta que después Jesús les dijo a ellos en el Evangelio de Mateo,
cuando ellos estaban admirando ese templo que ellos tenían, que Herodes les había edificado a ellos para adorar a Yahweh, el Señor le dijo, va a haber un día donde no va a haber piedra sobre piedra, este lugar será destruido. Pero ¿cómo? ¿Cómo iba a ser eso? Vemos nosotros un castigo de Dios que vino sobre este pueblo que destruyeron el templo de ellos. Ya el Señor ahí en ese momento les demostró a ellos que eso ya no iba a ser, que eso era solamente lo del pasado para lo que había venido y que despreciaron ellos. El templo, que muchos hoy en día estamos buscando de que levanten su templo en vez de buscar llevarlos a Cristo Jesús. Está la confusión que hay hoy en este mundo, hermanos. Está la confusión que hay hoy en la iglesia también. Sionistas, que se llaman, los sionistas que siguen las costumbres de ellos. Eso es triste, porque deberíamos de llevarlos a ellos a Cristo, no a las costumbres que ellos tuvieron antes. Aunque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, su palabra nos demuestra desde Génesis el advenimiento de el Mesías que iba a venir y que no vino hasta que fue revelado en Jesucristo, su Hijo unigénito. Pero esto es lo que está pasando en las iglesias y por eso tenemos que tener a veces nosotros mucho cuidado con estas clases de actividades y movimientos que surgieron en los 1700, 1800, estos sionistas. Esto es algo que está en la historia ya. Daniel nos enseña esto, que en los días postreros la ciencia iba a avanzar, amados hermanos. No es de que lo sabe, se cree usted que lo sabe todo. No es eso, mis amados. Es que estamos viviendo hoy en tiempos donde la ciencia ha avanzado y lo único que podemos hacer es ir a la internet y sacar libros o sacar documentos o ver la historia y fácilmente nos podemos dar cuenta de lo que está aconteciendo hoy. Hoy podemos ver remedios. Hoy podemos ver nuestros síntomas. A veces usted siente un síntoma en su cuerpo. Voy a buscarlo en internet a ver qué puede significar esto. Y rápidamente usted ya se da cuenta. La ciencia ha avanzado como Daniel el profeta lo había dicho. Y podemos nosotros ahora ver en la historia estos acontecimientos. Y este grupo, los sionistas, están en la historia que entraron también en la iglesia. Que entraron también en la iglesia y que están hoy en la iglesia. Usted va a ver estas cosas que van a acontecer en algunos templos, en algunas iglesias, congregaciones donde surgen esta clase de movimiento. Ahí vemos la estrella de David, ahí vemos el candelabro, ahí vemos todas estas cosas, ¿verdad? Que son simbólicas a lo que iba a venir después, que los tienen ahí, que esta gente está creyendo en esas cosas y están siendo desviados de lo que Cristo Jesús nos quiere mostrar. Eso no vino Cristo a restablecer esas cosas. Eso era una devoción que se llevaba hacia Dios, pero en el inicio el Señor lo que quiere es llevarnos hacia Él. Esas cosas son nomás figuras de lo que iba a venir después para llevarnos a una devoción a Jesús. El templo es un lugar donde se adora al Señor para demostrarnos, para que no nos olvidemos de adorar al Señor. No es tanto el templo, el edificio y el lugar y la tierra y todo lo que hay a su alrededor, sino es la devoción que usted debe de llevar, el reconocimiento que usted debe de entender en su corazón de que somos pecadores y nos hemos arrepentido de nuestros pecados porque reconocemos que estamos alejados sin ese verdadero arrepentimiento. Nos damos cuenta nosotros en el versículo 24, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. No podemos aceptar a uno y aborrecer al otro, como lo dije en la mañana. Usted me aborrece a mí, va a aborrecer a mi familia. Si usted me ama a mí, usted va a amar a mi familia. Es muy sencillo, es muy fácil. No es tan difícil para que nosotros lo veamos. El mundo nos ha confundido. El mundo es el que trae la confusión. Oh, no, yo te puedo amar a ti, pero yo voy a aborrecer a los tuyos. Esa es una mentira del diablo, esa es una confusión. Si tú me aborreces a mí, tú aborreces a mi familia. Si tú me amas a mí, tú amas a mi familia. Si tú amas al hermano, tú amas a sus hijos. Si tú amas a sus hijos, tú amas al hermano y lo perdonas a su hermano. Ese es el amor, amados. Ese es el amor.
No podemos aceptar a uno y aborrecer al otro. Como el Espíritu Santo a Cristo y como a Cristo al Padre. Nos damos cuenta nosotros que es algo que el Señor nos demuestra, que así como Cristo fue, el Espíritu Santo sería lo mismo, igual, que iba a dar el mismo testimonio. Y con esto vamos a concluir con el tercer punto, Jesús. El versículo 18, en este mismo versículo dice, sabed. Quizás por en caso de que haya una ignorancia, alguien no supo, sabed que a mí del aborrecimiento hacia Jesús seríamos aborrecidos por el mundo. El versículo 19 lo dice muy claro, sí, pero por eso, el Señor les demuestra esto, sí, porque por eso. Esto lo vamos a hallar en este versículo 19. El versículo 20 dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Deberían de perseguirnos entonces si Jesús está en nuestro camino. Deberían la gente decir, oh no queremos saber nada de eso porque tienen a Cristo. El versículo 21 dice, mas todo esto os harán por mi nombre. No estamos hablando tanto que aborrecían el nombre de Jesús, aborrecían al que tenía el nombre. A él, a su persona, lo detestaban, no podían verlo. Definimos la palabra esto de aborrecimiento, eso significa asco, significa rechazo, significa algo que lo llevas a tu boca, pero no te gusta el sabor y lo desechas, lo escupes de tu boca. Y lo desechas porque no quieres probarlo. Eso es lo que este mundo hizo, lo desechó, lo aborreció hasta para llevarlo a la cruz, a Cristo Jesús. Lo sacaron de la ciudad, lo clavaron en la cruz, ahí murió. Y lo bajaron después para llevarlo y llevar su cuerpo a la tumba. Y todo fue por grandeza de Dios, porque nadie pudo intervenir por ese cuerpo hasta que vino José de Arimatea y Nicodemo, y ellos intervinieron por ese cuerpo. ¿Qué tal si no hubiera ese cuerpo haber sido reclamado por ellos? Pues por costumbre se dice que su cuerpo hubiera sido bajado y llevado al lugar donde Jesús nos enseñó, Gehenna, ese lugar donde quemaban la basura. Allí es donde hubiera terminado su cuerpo. Si José de Arimatea no hubiera llegado, ni Nicodemo hubieran llegado para intervenir en ese momento y decir, ¿verdad?, reclamar ese cuerpo. Si nadie hubiera reclamado ese cuerpo, así hubiera pasado. Pero vemos la mano soberana de Dios que estuvo allí. También nos damos cuenta, dice, mas todo esto os harán por causa de mí. El mundo odió su persona. El mundo odió a sus discípulos. El mundo, si odió a Jesús, odia también a su Padre. Porque dice el versículo 22, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esta es la condición del mundo. El versículo 23 lo dice, el versículo 24. El mundo es igual. ¿El mundo es igual en qué? El mundo no ha cambiado. A veces nosotros pensamos que el mundo ha cambiado, pero el mundo no cambia conforme en el estado de pecado en el que se halla. Está en el pecado, en el mismo pecado. El Padre tampoco no cambia. La Biblia dice, Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Dios no cambia, y tampoco el Hijo, porque el Hijo está en el Padre. El Padre y el Hijo no han cambiado, y tampoco el Espíritu, porque los tres son iguales, de la misma naturaleza. Esto es algo que nosotros, cuando entendemos esto bien, esto lo podemos manejar en nuestras conversaciones con otros. Y usted se va a dar cuenta que mucha gente ni lo sabe así. Mucha gente ni lo entiende así. Dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo fue? Estas fueron enseñanzas, hermanos, dadas siglos atrás por muchos de los padres de la iglesia. Cuando salimos nosotros de la iglesia católica, estos son los estudios que nos dejaron ellos a nosotros, que nosotros los hemos desechado, que ahora están en el panteón. Y son unas enseñanzas ricas en enseñanza y que nos ayudan a nosotros también poder ver el estudio en la palabra de Dios más claro. Y eso es lo que hoy en esta mañana y siempre yo hago aquí en la iglesia para que ustedes tengan este conocimiento y estén afirmados en la doctrina
cristiana y puedan ustedes no ser titubeados, como dijo Pablo, llevados de aquí, allá, llevados de diferentes lugares en esa confusión. No hay confusión, no debe de haber confusión aquí en la iglesia. El Espíritu es igual que el Hijo. Oh sí, el Espíritu iba a venir y está con la iglesia. Y a veces yo uso esto y digo yo con la verdadera iglesia, porque hay una iglesia postiza, falsa. Esa es la iglesia que es llevada por la gran ramera, y hay la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. Entre esa iglesia hay una iglesia verdadera de Cristo, la que ama a Jesús, la que sufre por Jesús, la que lleva el evangelio por Jesús. El Espíritu Santo es igual al Hijo, y la unidad del Padre en el Hijo y el Espíritu los lleva igual. Tú me aborreces a mí, dijo Jesús, tú aborreces a mi Padre, tú vas a aborrecer al Consolador. Cuando el Señor abre nuestros ojos por medio de la regeneración del Espíritu Santo, porque el primero que viene, el primer agente, como le llaman, que viene a nuestras vidas, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Él es el que abrió nuestros ojos, Él es el que regeneró nuestro corazón antes de aceptar a Jesús. Aquí es donde viene la semilla del Evangelio. Si el Espíritu, escúcheme bien, si el Espíritu Santo no regenera el corazón, la semilla se muere y no hay éxito. Entonces no queremos nomás que la semilla esté en el corazón, porque muchos de ustedes, esto es lo que hablamos a veces, ya está la semilla en su corazón y va a brotar. Bueno, lo que queda no es en la semilla, lo que queda es de que el Espíritu Santo regenere el corazón para que dé vida a la semilla que es el Evangelio, y al momento que la semilla brota, el entendimiento, todo esto brota, hay vida. Y siempre yo lo he dicho porque lo he visto en la Biblia, pero algunos no lo han podido entender porque han dicho, no, ya estando la semilla, ahí ya está todo bien, pero no es la semilla, sino que también es el Espíritu Santo que regenera el corazón para que vea la semilla y la semilla produzca. Nuestro corazón en la Biblia es visto como una piedra, hermanos. Es visto como una piedra muerta. ¿Qué dijo Jesús cuando la semilla cae en la piedra? Ahí está tu respuesta. Se muere, produce y se muere, no puede dar vida. Ustedes van al Evangelio de Mateo, ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, que Jesús dijo, algunos cayeron entre las piedras, algunos cayeron entre las hierbas, pero uno cayó entre una tierra fértil, una tierra que produjo. Y eso es lo que queremos ver, la producción de la semilla para que dé vida. Y muchas de las veces nosotros podemos decir, hermanos, ya tiene la semilla, pero fácilmente nos olvidamos y hacemos menos la obra del Espíritu Santo que regenera el corazón para que la semilla brote. Cuando la semilla brota es cuando la persona puede ser salva. Ya esto es algo que ya había sido predestinado usted para ser salvo. Ya usted había sido escogido aún antes de la fundación del mundo. Yo puedo decir, yo fui escogido si yo soy verdaderamente salvo. Yo soy escogido aún antes de la fundación del mundo. Llegaron a ver después en el arminianismo, después en la iglesia, y esto rápido, llegaron a entrar, a invadir la contra de que la salvación se puede perder. Este es el arminianismo que vino también después. Después del calvinismo, después de que se había llegado a la conclusión de que la salvación es una vez salvo, siempre eres salvo. Y esta es una de las cosas que muchas de las veces escucho de muchos decir, no, eso no es cierto. Bueno, es cierto en un sentido, porque en el sentido de que si esa persona, Dios lo salvó, sea como sea, pase lo que pase, aquí es donde se aplica la Biblia, donde dice no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Esos son los escogidos. Los que no son escogidos, la religiosidad nos separa, la espada nos separa, la persecución nos separa, porque nunca lo fuimos. Usted va a la Biblia, usted ve que la persecución, Pablo nos enseña esto. Parece que es Romanos 8, 9. Esos son los escogidos.
Los escogidos nada los puede separar. Hermano, es decir que esto significa que, bueno, si usted en verdad es un escogido, Dios lo sabe, porque la salvación es de Dios, no es de usted. Él es el que escogió, no es usted. Dios le dio a usted la habilidad de escogerlo a él después, pero el que inició la elección fue el Señor. Y esto significa también que tuvimos una cierta libre albedrío, pero no para escogerlo para la salvación. La salvación, nadie tiene un libre albedrío de escogerlo, al menos de que Dios se lo plante a usted. Usted puede escoger lo que usted quiera tomar, comer, hacer, y todo conforme a la voluntad de Dios, pero cuando Dios nos da el poder escogerlo a Él, es cuando regenera mi corazón. El Espíritu Santo ya hizo la obra, regenera mi corazón y tengo el poder para escogerlo. Porque por naturaleza, el pecado, conforme a lo que la Biblia nos enseña, no quiere nada de Dios. Ese es el hombre natural. Nada queremos del Señor. No necesariamente necesita ser un crimen, un violento, uno que ha hecho muchos crímenes para no querer nada con Dios. Tú puedes ser una persona muy buena, estudiado, colegio, trabajo, profesional, maestro, profesor, como tú lo quieras, pero todavía está el pecado ahí. Y muchas de las veces estos casos se pueden ver así, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros hoy en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta Santa Cena, porque Él es el único que nos puede hacer aptos para tomar la Santa Cena hoy en esta mañana. El Señor nos enseña en su palabra siempre. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te doy gracias porque yo puedo verme, Señor, a través de tu palabra, Señor, y me siento, Señor, apenado, me siento, Señor, que te he fallado, Señor. Y te pido que tú me ayudes a mí, Señor. Ayúdame a mí, Señor, y mis hermanos que sientan ahorita el Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones. Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos lleva al verdadero arrepentimiento, Señor. Yo sé que si tú no me hubieras ayudado, yo no fuera salvo, Señor, y tú eres el que me ayudaste. Yo sé que tú eres, Señor. Cuando yo veo mi vida, yo veo que estaba yo muy alejado de ti, Señor, pero tú me salvaste, Señor. Y por eso puedo estar aquí, no porque yo pueda, es porque tú puedes en mí y en nosotros aquí. Tú eres el que nos has traído. Tu palabra dice que sin mí nada podéis hacer. Y es verdad, Señor, nada podemos hacer sin ti. Vamos a tomar esta Santa Cena en memoria de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Moriste en la cruz por nosotros. Derramaste tu sangre en la cruz por nosotros. Nos has salvado a nosotros. Aún antes de la fundación del mundo, Señor, esto es lo más precioso, que nos llena nuestra alma de gozo, de que aún antes tú nos has, Señor, escogido y nos has predestinado, Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor. Te pido que ese plan precioso se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aunque me sienta triste, me sienta apenado, aunque sea perseguido, el gozo está en mi corazón y es mi fortaleza. Oh, es una diferencia hacia la alegría. El gozo es muy diferente y gracias te doy, Señor, por el gozo del Señor que está en todos nosotros los que hemos creído. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes y a tomar esta Santa Cena en memoria de ti hoy en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén.